Usualmente cuando un producto de entretenimiento se vuelve muy popular, se forma una comunidad que llega a ser muy fiel a este. Y esta cuando llega a ser tan grande se puede meter cualquier tipo de gente. Y es aquí cuando uno se pone a pensar. Por haber tanta gente, en cualquier momento se podría topar con alguien sumamente cuestionable, llegando a situaciones inquietantes o hasta turbias. Usualmente no me gusta contar las cosas que hago o me pasan por internet, ya que lo veo completamente innecesario, sin embargo en esta ocasión quise hacer una excepción gracias a que hace un mes, sucedió algo fuera de lo común. No diría que fue algo sumamente turbio, pero sí me quedé petrificado tras experimentarlo. Pero primero un poco de contexto. Para los que estén familiarizados con el anime de Pokémon sabrán lo que pasó con Ash Ketchum al inicio de la saga de Blanco y Negro. Pero para los que no, se resume a que la construcción que pasó el personaje en todas las sagas anteriores, fue reseteada por completo. ¿Pero esto qué tiene que ver con lo anterior dicho se preguntarán? Bien. Todo se remonta hace una semana. Esa noche estaba navegando tranquilamente por Facebook, reaccionando a dibujos e imágenes graciosas de los grupos en donde me encontraba. Pero bajando más, me topé con una publicación que me resultó curiosa. En un grupo pequeño de Pokémon que no suele estar muy activo, un usuario comentó lo siguiente. Aclaración. Hice algunas correcciones ortográficas al momento de transcribir esto, debido a que su español no se le entendía muy bien. Tal vez no lo sepan, pero originalmente los protagonistas serían los dos que manejas en Blanco y Negro, siendo Hilda la que más relevancia tendría. Más tarde estos dos se toparían con Ash siendo un compañero ocasional. Todo iba bien, pero de pronto esa idea fue descartada casi al final, y es por eso que Ash se siente tan fuera de lugar al inicio de la temporada. La publicación tenía adjunta una imagen de lo que parecía ser Hilda con el estilo del anime en aquel tiempo. Sin embargo, cada vez que le cuestionaban la existencia de la información, aquel usuario se ponía algo pesado, provocando que más tarde vinieran más usuarios a solo reírse de su publicación. Honestamente no soy esa clase de personas, pero por lo que sé, nunca hubo arte conceptual, o planes para meter a Hilda al anime de Pokémon. Pero eso no impidió que le preguntara al usuario de dónde sacó la información. Cuando le hice dicha pregunta, me pasó un enlace así sin más. No quería abrirlo porque supuse que era un archivo malicioso o algo peor, así que le insistí con la misma pregunta, pero no hubo respuesta. Eso, hasta que el día siguiente con el tema un poco más olvidado, me respondió con una frase corta que no entendía en aquel momento. Algo frustrado bloqueé al usuario porque pensé que solo se estaba burlando de mí. Sin embargo, aún tenía dudas sobre el contenido de aquel enlace, pero como no quería dañar mi computadora, decidí ir a un café internet cerca de mi casa para ver el contenido de la página sin problema alguno. Lo que me compartió el usuario, al parecer se trataba de un blogspot antiguo en donde se podían ver series animadas. A pesar de que el catálogo de la página estaba conformado en su mayoría por cartoons occidentales, sorpresivamente el anime de Pokémon se encontraba aquí. Revisé cada apartado de este por si había una susodicha prueba que tanto alardeaba aquel usuario. No encontré nada lamentablemente, ya que el anime solo se encontraba hasta la temporada de Diamante y Perla. Para evitar un gran enojo, quise aprovechar en ver algunos episodios de la serie, ya que para suerte mía, al menos se encontraban en su idioma original, dejando a un lado de que los subtítulos estaban en inglés. Después de una hora, casi por terminar el último episodio de Diamante y Perla, apareció una notificación en el reproductor de video avisando que si quería ver el siguiente episodio. Al principio supuse que al darle clic, me aparecería un episodio de la siguiente serie de la lista principal, pero no fue así. Justo al comenzar el video, la introducción de la saga Blanco y Negro se mostraba en pantalla. Oh vaya, entonces sí tenían más temporadas después de todo. Qué equivocado estaba. Si se llegan a dar cuenta, la presentación a la saga dura pocos segundos para después presentar a Ash nuevamente. Aquí no fue así. A su vez, se mostraban paisajes aleatorios de Pokémon conviviendo como si de un inicio de una peli se tratase. Cuando de pronto, el opening comienza con otra diferencia. Pikachu ya no se encontraba. Pensando que esto se trataba de una versión alterna, avancé un poco el video mostrándome directamente en un primer plano a nada más y nada menos que Hilda.
Entonces, ¿aquel usuario estaba diciendo la verdad? Digo, esto no se ve hecho por algún amateur para que sea considerado un bot Lego similar. Seguí viendo y en efecto, la trama del capítulo iba del comienzo de su viaje y lo curioso es que dejaron a Trip como rival. Para el siguiente episodio se nos introduciría a Hilbert, y demás personajes como Bianca y Cheren. Al principio los primeros 4 se podían sentir un poco como aquellos episodios de Canto. Y sí, el equipo Rocket aún seguía con sus fechorías. Ya en casa al ver que la página no tenía ningún problema, seguí viendo los demás episodios. Contaré una rápida sinopsis de los que vi. Episodio 1. Comienza la aventura de Hilda y se presenta a su futuro rival Trip. La profesora Ensina llega a ser más expresiva que en su versión original. Episodio 2. Se nos presenta de manera graciosa a sus próximos compañeros de aventura, siendo Bianca aún más hilarante. Episodio 3. Antes de llegar a Pueblo Terracota se topan con el equipo Rocket. No es necesario explicar mucho esto, ya conocen su rutina habitual. Del episodio 4 al 8, son introducidos unos personajes que tienen su propia manera de entrenar a sus Pokémon e Hilda va aprendiendo de distintas experiencias. Episodio 9. Aquí Hilda y Hilbert discuten sobre qué camino deberían tomar para llegar al pueblo, recordando mucho aquellas peleas de Ash y Misty. La verdad nunca pensé en encontrarme con todo esto. Digo, se siente como si viera un episodio auténtico de la serie original, claro, cuando uno lo ve más a detalle obviamente esto no es oficial porque en ocasiones llega a tener ciertos errores de animación y las voces de los personajes se sienten algo desfasadas. Pero quien sea que haya hecho todo esto, mis respetos. Con emoción puse el siguiente episodio. A diferencia de los otros, este no comenzó con su respectiva intro, sino que una coloquial pantalla en negro con el nombre del capítulo. En esta ocasión, Hilda parecía molestarle bastante la presencia de Cheren o Bianca. Como si su percepción hacia ellos se hubiese cambiado por completo. Llegando a Pueblo Terracota, Hilda fue la única que se mantuvo apática mientras visitaban varios locales. Más tarde se toparían con Trip, y este presumiría su primera medalla de gimnasio humillando al cuarteto. A pesar de que los 4 estarían molestos, Hilda se lo tomaría más personal, amenazando a Trip de manera brusca. Él tampoco se lo tomaría bien, empezando una pequeña riña entre ambos, siendo detenida por la llegada del equipo Plasma. De ahí, hay un corte abrupto y 15 segundos después, la escena vuelve. Esta vez en Ciudad Porcelana. Uno creería que volveríamos a ver al grupo de Hilda o el equipo Rocket haciendo lo típico, pero no fue así. Resulta que durante 3 minutos se mostró una toma de lo que parecía ser una cámara de vigilancia. ¿Esto es una broma? ¿Realmente animaron esto? Solo se podía ver a personas y Pokémon caminando por la zona. Algo que no me esperaba es que todo esto cambió en los últimos 20 segundos, donde de pronto, las personas y Pokémon comienzan a correr asustados por algo o alguien que los está atacando. Por un momento pensé que era el equipo Rocket o el Plasma, pero justo en el último segundo pude ver una silueta de alguien completamente diferente a lo que uno se esperaría. Con eso el episodio acaba de manera abrupta. ¿Qué rayos significaba esto? Entre mis pensamientos de descifrar qué era lo que significaba aquella grabación si se puede llamar así, y del cambio repentino en la personalidad de Hilda, el episodio 11 comenzó. En esta ocasión Hilda se encontraba sola en la rueda de la fortuna de Ciudad Mayólica. Ella solo estaba ahí, mirando a la nada, pensando qué es lo que se le podría ocurrir. Un poco frustrado, adelanté el video porque esto iba sin rumbo alguno. Parándolo en el minuto 4, la pantalla estaba en negro. Seguí adelantándolo hasta que de pronto vi una frase. Retrocedí justo en el minuto exacto y al encontrar el texto, quedé bastante pensativo sobre las verdaderas intenciones de esta animación. Si su objetivo era hacer una historia alterna a la saga de Blanco y Negro, ¿cuál es el punto de poner estas cosas? O sea, minutos después volvería a aquel frame de Hilda, pero no pasaron ni 2 minutos para que el ambiente se volviera cada vez más turbio e Hilda se empezara a corromper. Por cada 15 segundos, el ambiente se corrompía más y más. Llegó un punto donde la cabina se encontraba completamente oxidada e Hilda tenía una sonrisa maniática. Seré honesto, esta parte sí me generó mucha incomodidad. Y casi al final del video pasó algo que me haría saltar hacia atrás por el susto.
llegué a pensar que me pasara algo así. Lo único que se me pasó por la cabeza hacer en ese momento era hablar nuevamente con el sujeto que me mandó aquel enlace. Tras desbloquearlo, le envié mensajes sobre lo ocurrido. Uno pensaría que me contestaría de buena forma o diría aquellas frases repetidas como la otra vez. Error mío. Aquel usuario se puso bastante altanero diciéndome a cada rato que era un mentiroso y estaba tratando de desprestigiar el trabajo original. Le pasé rápidamente algunas capturas y ahí como que empezó a calmarse un poco. Le dije que revisara bien los episodios y dejó de contestar. Me puse a revisar de nuevo la página y no me había dado cuenta que el siguiente episodio ya estaba en curso, pero estaba en una pantalla en negro. Pero esto solo era una fachada porque al subirle el volumen, podía escuchar lo que parecían ser voces suplicando ayuda. O al menos eso entendí a pesar de que no alcancé a detectar el idioma. Seguía escuchando, hasta que de la nada una risa de mujer súper fuerte me ensordeció, causando que le bajara el volumen rápidamente. La animación vuelve esta vez en Ciudad Kaolin completamente destruida. No había ningún rastro de personas o Pokémon, eso hasta que vi a Bianca huyendo de alguien. En algún punto se escondió en alguna casa, pero al parecer aquel individuo se percató de dónde estaba Bianca y pasó lo peor. La escena se corta inmediatamente para mostrar más frases en japonés. ¿Pero qué rayos es esta cosa? Retiro lo que había dicho hace unas horas. Lo mismo que le ocurrió a Bianca, le pasó también a varios personajes de la región. La toma cambió a Elesa dando un discurso de defensa a Cheren, Trip, Iris y la profesora Ensina. Siendo esta última la que se sentiría más traicionada por alguna razón. Quiero apuntar sobre a quién se refiere, pero no estaba tan seguro. Nuevamente saldrían más frases extrañas. Esta vez apuntaba a una fecha más unos caracteres aleatorios. Todavía quedaba un episodio más. Entre las dudas de seguir viendo o no, al final terminé en elegir la primera opción, aparte de que quería saber qué rayos con aquella fecha a pesar de que era una ya pasada. Por sorprendente que parezca, este duraba solo unos 5 minutos. Este no contaba con animación, sino que paneles estáticos de los personajes anteriormente mencionados. Al parecer al final ellos no lograron vencer al enemigo. Uno a uno iba sucumbiendo a su merced. Los últimos que quedaban eran Trip y Elesa, y justo cuando iban a refugiarse una sombra familiar y lo que parece ser Secrom acabó con los dos. Segundos después nuevamente se muestra aquella fecha para después soltar un screamer de Hilda. Finalmente el video terminó y el reproductor ya no redirigía al siguiente episodio, dando por concluida la pesadilla. Mis ansias de saber quién hizo tal aberración aumentaron más y más. Sumado a que esperaba al menos una respuesta de aquel sujeto, pero no llegaba. Así estuve como 4 días esperando mientras investigaba por mi propia cuenta sobre el origen de aquella animación, hasta que finalmente me respondió. Pero al ver su respuesta, sentí que algo andaba muy mal con aquel sujeto. Esta imagen es su respuesta. ¿Pero qué diablos con este loco? Adjunto a la imagen el sujeto al parecer me había mandado una amenaza severa contra mi persona. Inmediatamente traté de hablar con los administradores del grupo para que sacasen a aquel enfermo, explicándoles todo lo ocurrido, y uno de ellos me respondió con lo siguiente. Hola. Sobre aquel altercado con ese usuario, ya pudimos remediar sus actos en el grupo y reportamos su cuenta. Gracias a otros contactos que tenemos pudimos darnos cuenta de su modus operandi. El sujeto siempre suele decir que encontró algo perdido nunca antes visto de la serie de Pokémon, y comparto un enlace a los curiosos. Sin embargo, esto es solo una fachada porque dichas animaciones suelen estar en mala calidad o tratan de emular bastante el estilo del anime. Lamentablemente aquel sujeto no es el que hace dichas animaciones, solo las distribuye. Quiero entender que un colega suyo es el que se encarga de hacer todo esto. Un amigo que administra otro grupo de Facebook tuvo el mismo problema que tú. Lamentablemente al ser más paranoico tuvo que cerrar todas sus redes sociales debido a que lograron rastrearlo por entrar a la página y por las amenazas frecuentes de aquel sujeto. Pero te preguntarás cuál es el verdadero objetivo de ellos. O al menos pienso que es con el simple hecho de intimidar a fans incautos y hacerles creer que encontraron algo perdido. La verdad te agradezco que avisaras sobre tu caso.
Muy pronto en los próximos días, daremos un comunicado masivo en muchos grupos para que tengan cuidado con aquel sujeto. De antemano muchas gracias y quedamos en contacto. Honestamente no podía asegurarme si lo que dice el admin es 100% verídico, ya que aquel sujeto jamás me volvió a responder con mi ubicación o algo para tratar de intimidarme. Aparte, no tendría sentido de que alguien malgastara su tiempo en hacer animaciones de aquel calibre con la simple intención de fastidiar a otras personas. Tiene que haber algo más. Y eso se lo cuestioné al admin, pero me dijo que más adelante vería qué rayos con eso. Como soy impaciente, investigué por mi propia cuenta durante los siguientes días. No llegué a encontrar mucho en aquel momento, pero más tarde me toparía con unas ciertas capturas de un foro donde hablaban de contenido extraño hecho por fans en una publicación de hace 2 años. En cierto punto llegaron a hablar de aquella animación extraña que vi. Lo malo es que las capturas no llegaban a más información, y aun con buscar la publicación original, esta ya no existía. No me iba a rendir tan fácilmente e hice mi propio post en el mismo foro. Lamentablemente no hubo mucha recepción y no tuve más de otra que rendirme y dejar el tema en el olvido. Eso, hasta que hace unos 5 días, me contactó alguien que no me esperaría topar. Me comentó nada más y nada menos que el creador de dicha animación. Él comentó algunas dudas de las que tenía, pero debido a la barrera del idioma no logré decirle muchas cosas, pero sí las suficientes como para estar más tranquilo. Esta animación era un proyecto que tenía en mente para hacer una historia donde Hilda era la villana, pero al ya tener muchos años, al verlo de nuevo siento que no lo desarrollé como esperaba. La verdad dudo en volver a continuar con dicho proyecto, ya que en aquel tiempo lo tomaba solo como un pasatiempo y no planeaba hacer algo serio. Aparte de que jamás pensé que esto cruzara fronteras, y menos de aquella forma. Y es indignante que sujetos así utilicen mis proyectos para esos fines. La verdad me alegra ver tus comentarios, me motiva a seguir a crear cosas a pesar de que el contenido que hago actualmente es muy diferente. En fin, hasta pronto. Al final pude llegar a una conclusión satisfactoria. Resulta que aquel sujeto no es ningún loco ni nada, solo en algún punto se le ocurrió crear una animación extraña con sus personajes favoritos y terminó agarrando a los de la 5ª generación de Pokémon. Una vez hablado más con aquella persona, al menos mis dudas sobre la animación fueron despejadas. Pero en contraposición, aquel sujeto turbio seguía haciendo de las suyas. Al menos ya se le estaba dando seguimiento desde la advertencia en los grupos de Pokémon. Se supo que era de Francia y lleva haciendo eso hace unos meses. Hasta el día de hoy no se ha sabido más de él, pero se rumorea que hace lo mismo, esta vez con el Lost Media entre comillas de Yu-Gi-Oh! Diría mis advertencias a aquellos grupos, pero al no saber nada de la franquicia, tendría que pedirle ayuda a unos conocidos. Si bien tras aquella experiencia me dejó un mal sabor de boca, no lo fue tanto como para alejarme de la franquicia, pero sí empecé a desconfiar un poco de las demás personas. No sabrás quién podría hacerte daño en el vasto mundo del internet.